para mi presentación que se llama la reestructuración jurídica del impuesto sobre la renta. Vamos a comenzar por repasar rápidamente lo que es el impacto de la codificación tributaria en la legislación. Recordemos que el Código Orgánico Tributario es un conjunto normativo de carácter público que contiene los principios básicos de aplicación de los distintos tributos. Comprende las reglas comunes a todos los tributos, comprende la teoría de la obligación tributaria, porque en nuestro derecho el tributo es una obligación tributaria. La ley tributaria entonces debe estructurarse de conformidad con los elementos de esa obligación tributaria. Dicho de otra manera, la ley tributaria debe ser un reflejo del Código Orgánico Tributario. El COT es la norma básica y constituye el eje vertebrador y rector del sistema tributario. Con el Código de 1982 se conformó el derecho tributario venezolano como un derecho de la obligación tributaria. El Código, además, es un instrumento fundamental de la seguridad jurídica. El Código es el elemento de clarificación del ordenamiento tributario. El Código busca coherencia jurídica y técnica, legibilidad de la norma y accesibilidad del texto legal. Los elementos claves frente a la complejidad, que son estos tres elementos, que son elementos claves frente a la complejidad creciente del derecho tributario que está asentado en la actividad económica y que no busca otra cosa que mejorar la calidad del derecho tributario. Lo que busca el Código Orgánico Tributario es un derecho tributario formal, material y conceptualmente bien pensado, concebido y elaborado. Cuando hablamos de la reestructuración formal del impuesto sobre la renta, es un planteamiento sencillo pero fundamental. Se trata de sugerir que hay que acoplar la ley de impuestos sobre la renta al código. Esta ley de impuestos sobre la renta de 1942 sigue el esquema formal de la vieja Ley Orgánica de Hacienda Nacional de 1918 y no se ha ajustado formalmente y técnicamente a la estructura de la obligación tributaria, como si lo es, por ejemplo, la ley del IVA, que es posterior al Código, la ley del año 93. La ley de impuestos sobre la renta responde estructuralmente y conceptualmente a un enfoque contable de la tributación. Lo que queremos decir básicamente es que se debe juridificar esta ley de impuestos sobre la renta. Parece increíble que hasta ahora la ley de impuestos no se haya adaptado al esquema de la obligación tributaria, lo que genera carencias por falta de coherencia técnica, por falta de legibilidad de la norma y por falta de accesibilidad al texto legal. ¿Qué es lo que nosotros proponemos entonces? La necesidad de insertar formalmente la teoría de la obligación tributaria en el texto de la ley de impuestos sobre la renta, como ocurre, y uno lo ve claramente, en la ley del IVA. De tal manera que hay que hacer una reforma estructural conforme a los elementos cualitativos y cuantitativos debidamente ordenados de la obligación tributaria en el impuesto sobre la renta. Es lo que hemos llamado la reestructuración formal del impuesto sobre la renta. Y yo en clase, la imagen que utilizo es cuando ustedes ven esos postes de luz en los sectores populares que están enmarañados de cable, llenos de una telaraña que parece un panal de cable en todas direcciones. Ese es un poco el esquema de esta ley de impuestos sobre la renta. Al lado de esta reestructuración formal, proponemos la reestructuración material a la cual se ha referido el profesor García esta mañana, que es separar en la ley, y al cual yo insistí en unas jornadas anteriores, por cierto, que es separar el impuesto de las personas naturales
el impuesto a la familia, separarlo del impuesto a las sociedades, a las empresas, que es una tendencia universal. Particularmente me quiero referir a la necesidad de un impuesto específico para las personas naturales, porque significa 2 o 3 cosas clave. La primera, proteger a la familia. En segundo, crear conciencia del problema de tributación y familia y adaptar el impuesto sobre la renta a la situación de la persona natural, del cabeza de familia, de toda la familia. Tener en cuenta que un impuesto a las personas naturales y a la familia debe ser, por lo tanto, coherente, legible y accesible. Sin olvidar algo muy importante, que la familia es de conformidad con nuestra Constitución, la familia es un contribuyente constitucionalmente protegido y debe tener un régimen tributario diferente a las empresas. Y este es un aspecto social de la tributación extraordinariamente importante. Al lado de este impuesto sobre las personas naturales o impuesto sobre la renta, está el impuesto a las sociedades. Se debe establecer un marco tributario al desarrollo de la empresa y adecuado a la economía de mercado. Estar atentos a la realidad económica y al fenómeno de la globalización. Este es el aspecto económico de la tributación. Para concluir, quiero hacer esta reflexión. Esta propuesta de reestructurar formalmente el impuesto sobre la renta y adaptarlo al formato de la obligación tributaria y materialmente separar el impuesto sobre la renta a las personas naturales y el impuesto a las sociedades es, en mi opinión, una precondición a la reforma del impuesto sobre la renta. Las valiosas reflexiones, debates y propuestas de reforma que salgan de estas jornadas serán mejor recibidas, comprendidas, aceptadas y más eficaces si previamente se realiza esta reestructuración jurídica del impuesto que nosotros estamos proponiendo. Y ya que hablamos de estas jornadas, permítame para terminar decir lo siguiente. Estas jornadas hablan de reformas, es decir, de hacer cambios institucionales, lo que significa que estas jornadas se anticipan a la necesidad de un cambio fundamental en Venezuela. Estas jornadas indican que Venezuela va a regresar al Estado de Derecho, a la democracia y a la libertad, donde el tributo tenga y juegue un papel y un rol fundamental. En estas jornadas ya se está trabajando sobre la nueva Venezuela que vamos a construir. Son pues jornadas del futuro, lo que indica que los ciudadanos reunidos en este auditorio académico ya están trabajando sobre la nueva Venezuela democrática. Muchas gracias.